Buenos días, Daina. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. ¿De pura casualidad no sabes si tienen examen o alguna situación similar? ¿Por qué no se han presentado los demás? La verdad, no sé, lo que pasa es que yo no me había conectado porque ya ve que le comenté que tengo problemas de salud. Sí. Entonces, he estado muy ausente de las clases y la verdad, no sé, la maestra de hoy que nos tocó en la mañana, ya había hablado con ella. Entonces, al parecer iba a aplicar examen, pero a mí me lo va a aplicar otro día, pero ya no sé si sí se quedaron al examen. Ignoro la verdad lo que esté pasando. Entiendo. Muchas gracias, Daina. Bueno, pues No, ¿de qué problema? vamos a iniciar entonces con la clase. Sí, está Bueno, bien, profe. está bien. Estábamos viendo entonces la clase pasada algunas reflexiones en torno a la ética, la deontología jurídica, derechos humanos y hablábamos también de un Código Nacional Mexicano de Ética. Y es una lectura de una ponente, eh, Leonor Figueroa Jacome. No sé si tuviste oportunidad de revisar la sesión anterior o algún tema o recordar lo que vimos. La verdad no he podido revisar la sesión anterior porque estuve internada Ok, y acabo de salir apenas ayer por la tarde. ok, gracias, Dani. Bueno, pues entonces te recapitulo. Esta reflexión que estamos analizando, como te comentaba, es de una autora que se llama Leonor Figueroa Jacome, quien fue consultora de derechos humanos para aquellas personas que se encontraban en una situación desfavorecida, en situación de migración, todos aquellos migrantes que han sufrido un cúmulo de violaciones a sus derechos humanos. Entonces, este es el antecedente de Leonor Figueroa, siempre protectora de los derechos humanos en torno a este sector desfavorecido que son justamente los migrantes. Tan es así que también tuvo participación en la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República, y fue alta directiva o alto mando de esta agencia de los migrantes, fue titular del Centro de Estudios Constitucionales, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dedicaba entonces ella al área de investigación de las jurisprudencias y al área de difusión de la ética judicial, entre otras cosas. También fue docente, entonces bastante capacidad tiene para hacer algunas reflexiones en torno a la ética judicial, en torno a la deontología, que es lo que estamos comentando, y bueno, vamos a entrar entonces a recapitular este análisis en torno a la ética judicial y en torno a la deontología jurídica, que es la materia que nos ocupa. Y les comentaba entonces en sesiones anteriores que vale la pena hacer una distinción clara entre la ética y la deontología. Contábamos entonces que la gran mayoría de las profesiones cuentan con algunos códigos de conducta que no necesariamente tienen que ser regulados desde el punto de vista jurídico. La gran mayoría de las profesiones entonces cuenta con códigos de conducta. Hablamos de ingenieros, de abogados, de médicos, auténticos decálogos, les comentaba, ambos de la autora, y códigos deontológicos, que era uno de los temas centrales justamente de nuestra materia. Les comentaba entonces la distinción clara entre un código deontológico y un código de ética. Al hablar de un código deontológico, que es bastante atinado comentarlo en nuestra sesión, se trata entonces de un tratado de deberes. El código deontológico, como les comentaba, refiere a un catálogo de deberes por profesión. Aunque existen esos códigos deontológicos que establecen una serie de imposiciones o deberes, no desde desde el punto de vista jurídico, sino a lo mejor desde el punto de vista axiológico, no significa que estos deberes por profesión se cumplan cabalmente. Y es lo que comentábamos, tampoco se cumplen de manera inmediata. De hecho, en voz de Leonor Jacome, la gran mayoría de las personas guían su manera de actuar con base en la voluntad, con base en su aspecto subjetivo, intrínseco, se basan en la razón, todos nos basamos en la voluntad, nos basamos en la libertad para tomar nuestras decisiones. Y muchas veces no le hacemos caso a estos famosos códigos de deberes, y es por eso que los códigos de conducta
tanto éticos como deontológicos. Hablando de código deontológico, me refiero a un código de deberes, y hablar de un código de ética nos referimos justamente a lo bueno o lo malo. Este código de situaciones o del actuar bueno o malo que tenemos entonces por profesión en un momento dado. Entonces, los códigos deontológicos no imponen obligaciones propiamente a algún campo, a alguna profesión o algún sector en particular. Simplemente refieren a ser una invitación para actuar de manera responsable, de manera prudente, de manera adecuada, de acuerdo a la profesión que nosotros hayamos elegido. Y hablar de un código de ética significa entender un conjunto de normas morales, y vale la pena también hacer la distinción de nueva cuenta entre la ética y la moral. Comentábamos también que la ética, justo como rama de la filosofía, va a regular aquello que es bueno, aquello que es malo, desde el punto de vista individual; la moral, aquello que es bueno, aquello que es malo, desde el punto de vista colectivo; y finalmente este catálogo de normas morales como código de ética van a regir a la conducta humana tendiente a ejecutar alguna acción positiva o negativa, o buena o mala, para que no se entienda con alguna excepción en torno al derecho penal. Entonces, lo que pretende ser el código de ética es dar un tratamiento científico justo a los problemas que se suscitan de manera social en nuestra sociedad, pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del mandato que da la propia sociedad a la acción humana. Y entonces hablamos de la moralidad del ser humano. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen ser humano en sociedad? ¿Cómo me debería de comportar de manera positiva? ¿Qué es comportarme de manera positiva y qué es comportarme de manera negativa? Lo cierto es que este tipo de reglas morales o éticas las ha impuesto la propia sociedad, se han perpetrado a través de los años. Y entonces rigen nuestras conductas humanas, y hay que entender que la moralidad va cambiando dependiendo del momento histórico donde nos encontremos. Todas nuestras acciones entonces podrían ser positivas, pueden ser negativas, pueden significar una omisión, y hay que entender que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Actuar bien desde el punto de vista moral significa traer buenas consecuencias. Actuar mal significa traer malas consecuencias, y definitivamente nuestras acciones tendrían que afectar esta paz social que tanto estamos buscando. Recordemos entonces que el fin último del Estado tendría que ser el bien público temporal, y justo atiende esto que estamos comentando, porque no podemos estar bien todo el tiempo en el estado en el que habitamos, porque nuestra conducta humana es impredecible, que es el objeto de estudio además del derecho y de las ciencias jurídicas, y en gran medida de las ciencias sociales. Entonces, actuar desde el punto de vista moral, actuar bien moralmente desde el punto de vista social, significa hacernos partícipes de la vida social para lograr este bien público temporal. Nosotros tenemos que abstraer como científicos sociales, que al final del día eso es lo que somos, científicos sociales. Tenemos que abstraer los problemas que surgen en una realidad histórica determinada. Cuando nosotros percibimos algún problema derivado o acontecido en nuestra realidad social, tenemos algunas ciencias auxiliares, como ya lo estudiaban ustedes en Introducción al Estudio del Derecho, a la luz de la sociología jurídica. La sociología jurídica, no hay problema, Abraham, no te preocupes, muchas gracias. A la luz de la sociología jurídica, entonces, vamos a estudiar nosotros ese comportamiento del hombre en sociedad, que justamente es el objeto de estudio del derecho. Por eso es que asumimos que el derecho es una ciencia. Entonces, el derecho, entre sus diversas ramas, está la rama constitucional, y para empezar a estudiar estas nociones de derecho constitucional, estudiábamos justamente a esta teoría política o teoría general del Estado, que es cuando nos refieren en la academia que necesitamos conocer cómo se conforma nuestro Estado, y saber, conocer hacia dónde nos proyectamos o hacia dónde nos dirigimos. Claro, desde un punto de vista político y jurídico. Pero ¿qué pasa con nuestro comportamiento, socialmente hablando? ¿Qué pasa con nuestras acciones? ¿De qué manera intervenimos en lo individual, o sea, desde el punto de vista ético? Y todas esas intervenciones individuales, llamadas éticas, se van a conformar y se van a transformar en una intervención moral, porque ya cuando juntamos varios puntos de vista, ya cuando juntamos o se conforman varias posturas desde el punto de vista individual, ya podemos hablar de una moral colectiva, que tiende hacia el bienestar público o el malestar público temporal, justamente como consecuencia directa de las acciones que tomamos. No todo es bueno y no todo es malo.
no todas las personas actúan de manera correcta. Y correcta desde el punto de vista de quién, pues desde el punto de vista de la sociedad. La sociedad es la que finalmente nos va a marcar estos parámetros a través de las leyes, porque finalmente como sociedad estamos representados en un Congreso de la Unión. Nosotros somos los que elegimos al final qué está bien, qué está mal, lo plasmamos, lo materializamos a través de nuestras leyes y pues establecemos mandatos llamados normas, que sirven como parámetro justamente para encauzar nuestro comportamiento. Cuando nosotros, y lo decíamos en otras sesiones, cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros tenemos alguna inquietud en torno a nuestro actuar debido o nuestro actuar indebido, entonces tenemos a la norma para que nos guíe por el camino, por el sendero correcto. Justo para eso sirven las normas. Nosotros somos libres de actuar con plena autonomía. Eso es justamente nuestro derecho de libertad, que además está consagrado en la Carta Magna. Y hablar del derecho de libertad consagrado en la Carta Magna nos habla de una cultura de legalidad, nos habla de una cultura de respeto a los derechos humanos que por supuesto en el territorio nacional pues nosotros respetamos cabalmente como juristas, como abogados, como políticos, como profesionistas en un momento dado. Los códigos de ética, en realidad, les comentaba, son herramientas que nos van a servir para orientar cómo desempeñar una actividad determinada, ya abocada a un campo específico o a un gremio específico, a un sector poblacional específico, profesionalmente hablando, y entonces no las podemos entender como una serie o como un conjunto de imposiciones morales, porque además no son coercibles, ya también lo veían ustedes en estas sesiones de introducción al estudio del derecho, que alguna de las características de la norma jurídica es que es coercible, es decir, si alguna persona no cumple la norma jurídica, el cumplimiento de esa norma se puede exigir a través de la fuerza. Pero la norma moral no. Si nosotros no cumplimos una norma ética o moral, no es posible que el cumplimiento de esta norma se exija a través de la fuerza. Por lo tanto, no hablamos de imposiciones, no son coercibles, simplemente hablamos de reflexiones en torno al buen comportamiento, en torno al mal comportamiento y nos van a auxiliar para formar conciencia, una conciencia adecuada en nuestras acciones. Recuerden que todos nuestros comportamientos, buenos o malos, se rigen desde el punto de vista social, desde la cuna misma de nuestras familias, que es el núcleo social básico, el núcleo social primordial de nuestra sociedad mexicana. Y va a ser menester en estas clases de ética y de deontología jurídica abocarnos al debido actuar justo del sector judicial, porque es un rubro o es un campo en el cual nos vemos íntimamente comprometidos como abogados. En el caso del Poder Judicial, en el caso también concreto de los servidores públicos, la ética se vuelve más concreta, se vuelve más específica. La ética va a tomar su justificación o va a cobrar verdadera relevancia porque fundamenta el desempeño de las labores profesionales de todos aquellos ciudadanos que ejercen alguna profesión o algún acto tendiente a servir socialmente. Ya lo veíamos con Bentham. Nosotros tendríamos que ser útiles, no necesariamente en cuanto al sacrificio, pero sí útiles socialmente, útiles en cuanto a nuestra profesión se refiere, porque tenemos que servir a los demás desde el punto de vista profesional. Yo elegí una vocación y esa vocación sirve para prestar auxilio a alguien que lo necesita en este sector o en esta sociedad. La ética entonces no va a buscar que se cumpla por sí mismo un mandato que nos establezca qué es bueno o malo. La ética nos va a ayudar porque el sujeto está convencido de actuar desde el punto de vista de su profesión. El sujeto está convencido para ejercer a nivel profesional algún arte, alguna ciencia, y está plenamente convencido el sujeto de estar actuando de esta manera. Y obviamente la ética, la labor plena de la ética es delimitarnos estos principios o estos parámetros que nos van a impulsar o que van a impulsar al individuo a actuar de manera concreta, de manera íntegra. De manera íntegra significa actuar en conjunto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional, actuar de manera correcta. Eso significa actuar de manera íntegra. No nada más debemos de comportarnos de manera ética adecuadamente, sino también debemos ejercer nuestra profesión conforme a las leyes propias de aquella arte, de aquella ciencia que hayamos escogido para el legal desempeño. Tenemos que actuar con este tinte de humanidad que nos caracteriza a todos como
miembros de ese Estado mexicano y tenemos que seguir esos parámetros que nosotros mismos estamos convencidos de llevar a cabo por el simple hecho de haber elegido con vocación alguna profesión en particular. Entonces, en el caso de los juzgadores, tal como lo establece el artículo 100 de nuestra Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece los parámetros fundamentales para desempeñar o para ejercer una carrera judicial. Una carrera judicial con excelencia, una carrera judicial de manera objetiva, imparcial, profesional e independiente, que definitivamente propone o sugiere que los jueces o los funcionarios públicos o los servidores públicos actúen conforme a los principios, como les he comentado, de la legalidad o de los derechos humanos. Y aquí cobra gran relevancia el tema constitucional, de nuevo cuéntalo. Lo retomo porque la Constitución, más allá de ser una simple ley, es un catálogo, es un folleto de instrucciones, y lo decía de manera muy general y a lo mejor de manera muy irreverente para la propia Carta Magna, pero pues es un folleto de instrucciones justamente de nuestro Estado mexicano. Nos va a delimitar cuáles son los parámetros, cómo se compone nuestro Estado mexicano en cuanto a población, en cuanto a territorio, en cuanto a forma de gobierno, va a definir hasta cierta medida nuestra idiosincrasia y también va a establecer esta parte dogmática, cuáles son los derechos fundamentales que nosotros debemos respetar como autoridades, como funcionarios públicos, en el caso de los juzgadores, en el caso de los servidores públicos que tienen esta función y que fue delegada además por nosotros mismos. Hablar justamente de un contrato social significa que nosotros como individuos, y también lo hemos comentado, hacemos un pacto social donde cedemos un poco de nuestros derechos para que finalmente este órgano, conocido como el Estado, pues nos pueda proponer, nos pueda brindar esa seguridad, nos pueda brindar eh, esa cultura para no vulnerar los derechos del prójimo y nos sintamos seguros, que eso es lo más importante, nos sintamos seguros todos a cualquier nivel en este Estado mexicano. Nos vamos a sentir seguros porque todas aquellas violaciones o todos aquellos peligros que socialmente y conforme a la naturaleza inherente al propio ser humano eh, podemos nosotros sufrir en un momento dado, pues naturalmente el Estado nos va a proteger de todas aquellas justamente inseguridades o aquellos peligros o aquellas violaciones. Entonces, justamente la Constitución, a través de esta parte dogmática, nos va a proponer protegernos a los seres humanos de aquellos temas que no nos podemos proteger de manera individual. Entonces, por eso se establece este catálogo de derechos fundamentales, porque es lo mínimo a lo que el Estado mexicano se compromete para respetar y para proteger en torno a estos seres humanos. Lo mínimo que yo puedo hacer, Estado mexicano, para ti y por ti, es proteger este cúmulo de derechos fundamentales, proteger este cúmulo de prerrogativas que por sí mismas constituyen ese catálogo de valores que desde el punto de vista axiológico moral prevé además la propia Carta Magna. Por algo lo llamamos o por algo esta parte justo de la Carta Magna la asimilamos o la llamamos como parte dogmática porque trata de proteger justamente todos estos valores, estas creencias, este comportamiento por parte de las autoridades y de los particulares en torno al principio de no menoscabo o no conculcación de las prerrogativas fundamentales. Entonces, este catálogo de derechos humanos previsto no nada más en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los cuales México es parte, va a constituir justamente este cuerpo de prerrogativas que nosotros, por el simple hecho de estar en territorio nacional como seres humanos, deben de respetar cualquier tipo de autoridad o cualquier tipo de particular. Además, establecemos de manera congruente pues cuál va a ser nuestra división de poderes. Ya sabemos que hoy, aquí en nuestro México, podemos hablar de tres poderes: de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial. Y entonces, el hecho de que nosotros sepamos o conozcamos como individuos pertenecientes a un Estado de qué manera se va a conformar el mismo y quiénes van a ser los poderes que nos van a regir, cuáles son las facultades que tienen estos propios poderes, pues nos garantiza a nosotros un estado de certidumbre y hacia eso vamos justamente con esas pláticas de ética y de ontología. Eh, ¿Qué significa una certidumbre? ¿Qué es la palabra certidumbre? Nosotros debemos de tener certeza, debemos sentirnos ciertos, acogidos,
protegidos por parte del Estado mexicano. Eso sugiere que las autoridades, eso sugiere que nuestros jueces, eso sugiere que nuestros magistrados, nuestros ministros adecúen sus comportamientos justamente, no nada más a la ley, sino también a aquellos códigos que de manera ética o de manera deontológica nosotros vamos a delimitar para proporcionarnos a nosotros esta tranquilidad, esta paz que tanto deseamos. Estos derechos humanos nos dignifican a nosotros como seres humanos. La dignidad que desde el punto de vista de la doctrina de los derechos humanos pudiera llegar a ser el derecho más importante de este conjunto de normas básicas, sugiere eh, que nosotros como seres humanos nos valoremos a nosotros mismos como seres humanos mismos. Si nosotros mismos no nos damos ese valor propio, inherente eh, como personas, pues tampoco vamos a poderle exigir al contrario que nos valore. Necesitamos valorarnos nosotros mismos. Necesitamos a través de la norma establecer estos candados de seguridad máxima a todos aquellos que integramos el territorio nacional para podernos sentirnos tranquilos y en esta paz que tanto queremos. Tratarnos de manera digna o recibir un trato de manera digna por parte de las autoridades sugiere que no seamos discriminados, sugiere que nos traten de manera igualitaria y es por esto que los jueces o nosotros como seres humanos podemos aspirar al auxilio judicial justo para disminuir la desigualdad entre los iguales que somos nosotros los seres humanos, justo para ir construyendo nuevas rutas hacia la paz, en torno al respeto, siempre y en todo momento de estos derechos fundamentales, antes llamados garantías individuales, que por eso es que se llamaban garantías individuales, justamente porque garantizan esos derechos fundamentales o básicos a todos los seres humanos por el simple hecho de encontrarnos en territorio nacional. El Estado mexicano, a través de esta Carta Magna, de esta Constitución, garantiza un cúmulo de derechos básicos a todos los seres humanos por el simple hecho de encontrarse en la República Mexicana. Esto es así porque desde el punto de vista judicial, cualquier funcionario judicial que así lo desee, que así acepte, así como el resto de las profesiones, va a ejercer esta función jurisdiccional. Los jueces que tengan las aptitudes desde el punto de vista personal, desde el punto de vista jurídico, y que deseen hacerlo de esta manera, que con verdadera vocación quieran desempeñar esta gran responsabilidad social que significa ser juez, pues tienen que desempeñar debidamente sus cargos, tienen que desempeñar debidamente su función pública, y eso significa que se están comprometiendo no nada más a dirimir conflictos, porque si nosotros analizamos a la luz del artículo 94, también de la Carta Magna, cuál sería justamente la facultad de este órgano judicial, eh, lo cierto es que existe un valor o un factor humano y un factor jurídico en estos llamados juzgadores. El factor humano significa que el juez tiene que actuar conforme a estos principios establecidos en los códigos deontológicos o en los códigos éticos, con profesionalismo, con respeto, acatando en todo momento los derechos humanos, con objetividad, eh, siempre en favor de la sociedad en general, no en favor de una persona en particular, porque entonces no sería imparcial, que es otro de los principios básicos. Y el otro punto de vista de la función judicial sugiere que siempre actúen con objetividad y apegados justamente a la norma. Los jueces entonces deben actuar o deben de respetar desde el punto de vista eh, de su ejercicio profesional deben de respetar tanto los códigos éticos o deontológicos como los códigos jurídicos o legítimos. Entonces, un juzgador, un ministro, un magistrado que resuelva algún asunto en particular basándose estrictamente en las leyes no estaría cumpliendo del todo su función. Un juzgador tendría entonces que acatar no nada más las normas establecidas en un código de procedimientos, por ejemplo, en el Código Penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código de Comercio, en la Ley Federal del Trabajo, si nada más acatamos una de las partes que como juzgadores estamos obligados a cumplir, estaremos actuando de manera incongruente. O si nada más actuáramos de manera ética, si nada más actuáramos en pro del respeto de la imparcialidad
del respeto a las personas, pero no conociéramos o un juzgador en un momento dado no pudiera ser capaz de conocer, no supiera derecho, no supiera o no tuviera pleno dominio de su profesión, pues no estaría actuando tampoco de manera ética y no estaría cumpliendo adecuadamente su función. Entonces, la labor del juzgador se puede traducir en dos temas o en dos tópicos o desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano, el juzgador tendrá que acatar las disposiciones previstas en los códigos de ética y en los códigos deontológicos. Y desde el punto de vista jurídico, tendrá que acatar las disposiciones previstas en la ley. Se asume entonces que el juzgador es un profesional del derecho. Y al ser un profesional del derecho, debe conocer, debe tener pleno dominio sobre su ejercicio profesional. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que he expuesto, jóvenes? Bien. Bueno, gracias. Vamos a hacer entonces, gracias, vamos a hacer entonces un análisis en torno a la ética. Y vamos a hablar de la ética desde el punto de vista general, la ética en general, la ética desde el punto de vista individual, la ética individual, y también vamos a hablar de la ética social. Podemos analizar a la ética entonces desde tres diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de estas reflexiones de Leonor Jacome. Y primero tenemos que hablar de la palabra ética en general. Ya les comentaba que la palabra ética viene de ethos, que significa costumbre, una costumbre que de manera habitual llevamos a cabo todos los seres humanos, la manera habitual en que actuamos. Eso significa ética, viene de ethos, que significa costumbre, la manera habitual de actuar o la manera habitual en que los seres humanos actúan. Y las doctrinas éticas encuentran su fundamento justamente en el desarrollo de las respuestas a los problemas básicos del comportamiento humano. Entonces, el objeto de estudio de la ética será entonces el comportamiento humano. Pero este comportamiento humano puede ser analizado desde diversas aristas o desde diversos puntos de vista. El comportamiento humano, desde el punto de vista social, se asume como un comportamiento moralmente efectivo. El comportamiento moralmente efectivo significa seguir los parámetros o cumplir estos códigos de conducta fundamentales que establece la sociedad. Y lo vamos a sustentar en doctrinas, lo vamos a sustentar en historia, lo vamos a sustentar justo en la vida social misma que como individuos podemos percibir momento a momento en esta realidad histórica de la que tanto hemos hablado. Entonces, la ética y la moral, vamos a asumirlas como ramas principales de la filosofía. La ética estudia entonces los actos buenos y los actos malos del ser humano. Hablar de ética significa hablar de una ciencia, hablar de una técnica que estudia el comportamiento de los hombres en sociedad. De esta manera, podemos darle un tratamiento científico a los problemas de la moralidad. Pero antes de entrar a los tratamientos científicos de la moralidad o antes de hablar de la moralidad, tenemos que entender que es un acto humano. Y entonces vamos a retomar a un doctrinario llamado Manuel Sosa. Desde el punto de vista de Manuel Sosa, un acto humano es un acto libre, un acto de la voluntad que desde el punto de vista formal es puesto en conocimiento o se conoce para concretar un fin determinado. Esto significa que cuando una persona lleva a cabo o ejecuta un acto humano, tiene que actuar con base en la razón y con base en una libertad psicológica. Repito, entonces un acto humano, desde el punto de vista de Manuel Sosa, va a significar hablar de un acto libre y un acto libre de voluntad. Es puesto además en conocimiento, que es puesto en conocimiento formal de su fin. Es decir, nosotros ejecutamos acciones con base en la voluntad, naturalmente,
para concretar un fin determinado. Eso es un acto humano, pero además este acto humano está caracterizado por razón y por libertad psicológica. Jacome asume que un acto humano lo vamos a entender como una actuación de manera consciente o como un actuar de manera consciente. Estamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo y actuar de manera consciente significa aceptar las decisiones del acto que cometimos en un momento dado. Si yo tomo una decisión, tengo que acatar las consecuencias, perdón, sean buenas o malas. Eso significa ser responsable socialmente, eso significa ser responsable a nivel individual también, porque el ser humano puede hacer actos sociales, actos morales, ahí es donde hablamos de moralidad, o actos, tomar decisiones que a manera individual me van a repercutir justo en la esfera individual. Entonces, hay responsabilidad individual y hay responsabilidad social. Si yo, por ejemplo, desde el punto de vista individual, llevo a cabo un acto, puedo estudiar o no puedo estudiar para un examen. Si yo estudio para un examen, entonces acreditaré una materia. Si no estudio para un examen, entonces no la acreditaré. Eso es un acto que se asume a nivel individual. Lo que yo haga va a ser bueno o malo y solo me va a afectar a mí. Si yo decido estudiar, pues entonces estoy haciendo las cosas bien. Voy a acreditar un examen. Si yo decido no estudiar, pues entonces no voy a acreditar. Y entonces las repercusiones o las consecuencias negativas serán específicamente para mí, y yo tendré que hacerme responsable de este acto que yo mismo decidí con base en la razón y con esta libertad psicológica. Hablar de la libertad desde el punto de vista social, hablar de las acciones o de los actos humanos desde el punto de vista social y de la responsabilidad social naturalmente, significa tomar decisiones para el Estado mexicano donde yo me desempeño, significa tomar decisiones que no nada más me van a perjudicar o beneficiar a mí, sino van a repercutirán de manera social y no nada más van a afectar a un sector de la población o a un sujeto en particular, van a afectar a todos. Si, por ejemplo, en una campaña donde hay que votar, vamos a hablar de esta función electoral, yo tengo que votar porque vamos a cambiar del Poder Ejecutivo cada 6 años. ¿Qué pasa cuando yo me abstengo? Pues no estoy ejerciendo este derecho, que a lo mejor puede llegar a afectar, dependiendo desde el punto de vista del cual lo veamos. Mucho está discutido esto, pero a lo mejor si yo soy concordante en cuanto a ideas, simpatizo con algún candidato, que puede ser bueno o malo para mí y puede ser bueno o malo para los demás. Y ese candidato gana y ejerce buenas acciones socialmente hablando, toma ciertas medidas positivas que nos van a beneficiar a todos como Estado mexicano, pues ahí podríamos hablar claramente de una responsabilidad social positiva. Vamos a entonces entender esto como una consecuencia positiva que nos va a beneficiar a todos los ciudadanos. Si yo voté por un candidato que asumí o pensé que era bueno y al final del día toma malas decisiones y nos afecta a todos a nivel nacional, nos afecta a todos a nivel social, pues yo tomé una decisión, por lo menos no me abstuve, tomé una decisión que aparentemente fue mala y bueno, eso me hará responsable socialmente porque todas las consecuencias que se darán a nivel nacional pues las estaremos sufriendo todos a nivel colectivo. Ya hablamos de una responsabilidad social. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que estoy comentando? Todo bien. Ok, gracias. Entonces, Maestro, sí, adelante. Ujú. gracias. Solo quería como que conceptualizar por decir entonces la ética, cuando es la ética individual, obviamente hablamos de nuestro buen obrar, de la persona individual. En el concepto de la ética social, estamos hablando obviamente lo que nos perjudica las acciones que tomamos hacia la sociedad, ¿no? En este caso, como explicaba usted el ejemplo de la votación, y las decisiones de si tomamos decisiones positivas o negativas que repercute hacia la sociedad. Hablar de ética social es hablar de moral, pero sí está bien lo que tú has percibido. Desde el punto de vista individual, las consecuencias de las decisiones que tomemos nos van a repercutir a nosotros. Eso es hablar de ética individual. Hablar de ética social o hablar de moral, que esa es la famosa ética social,
significa tomar decisiones que van a ser en pro o para perjudicar a la sociedad misma, pueden beneficiar o perjudicar a la sociedad, pero si yo tomo una decisión socialmente hablando como ciudadano mexicano, tengo que también asumir esta responsabilidad colectiva que a nivel social no nada más tome yo, porque además estas decisiones que se toman en torno a esta ética social o a esta moral propiamente dicha, pues no nada más son tomadas por una persona. Imagínense que solo el voto de una persona fuera determinante para que pues, un candidato ganara o no. Justo al hacer ejercicio de esta figura democrática, de la democracia, todos en conjunto decidimos qué es lo que queremos socialmente hablando. Pero yo a nivel individual voy a ser partícipe de una decisión que se va a tomar de manera social. Y si algo bueno pasa, las consecuencias van a ser positivas para todos. Y si algo malo pasa, todos, no nada más yo, todos tenemos que generar conciencia y hacernos responsables de esta decisión que socialmente tomamos en conjunto. ¿Sí, Leti? Que no está diferente, que no es diferente de lo que tú decías, ¿eh? Uh-huh. Sí, maestro, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, eh, hablar del sujeto, hablar de la persona, es concebir una entidad de naturaleza racional. Nosotros como seres humanos, nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza muy particular. Somos una entidad es un ente es un ser, y la rama de la filosofía que estudia los seres se le conoce como la ontología. La ontología, estudia al ser en cuanto al ser. Eso estudia la famosa ontología. ¿Y qué somos los seres humanos? ¿Qué somos los sujetos? Pues finalmente somos entes, todos somos entes, somos seres, y somos seres naturales, racionales. Nuestra naturaleza es esa. Somos seres naturales, racionales. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, esto es lo que podemos entender como una persona humana. Una persona humana va a tener un factor bastante determinante, bastante diferente que pudieran tener, por ejemplo, las máquinas, y es la conciencia social. Esta conciencia, por ejemplo, hasta donde se sabe, tecnológicamente hablando, pues, puede ser programada, pero puede ser programada en un aparato, en una máquina, pero esa programación la hace el propio ser humano. Nosotros desarrollamos nuestra inteligencia, nuestra cognición, nuestras ideas, nuestros sentimientos, los vamos adquiriendo momento a momento, con base justo en el roce o la interacción que tengamos con los demás, en la sociedad misma. Nosotros entonces, para ser personas humanas, tenemos que ser seres de la naturaleza, sí, claro, y además tenemos que estar caracterizados por la razón, que es justo lo que nos caracteriza del resto del reino del mundo animal. Nosotros, y así lo comenta el propio Loza Macías, Manuel Sosa, perdón, Manuel, se los comento, Manuel Sosa, estamos hablando de Manuel Sosa. Desde el punto de vista de Manuel Sosa, como personas humanas, vamos a estar caracterizados por razón y vamos a estar caracterizados por pertenecer justo a un orden natural. Nosotros provenimos de la naturaleza misma, somos animales, no lo podemos negar, somos parte de la biología, pero hay algo que nos diferencia del resto de los animales, y es que tenemos razón, y es que tenemos conciencia, y es que tenemos libertad, y es que a diferencia de los demás animalitos, nuestras decisiones las tomamos, o nuestras decisiones, que es hablar de libertad, las tomamos con razón o nuestra conciencia. Todos los seres humanos y todos los seres en general vivos pueden actuar con libertad hasta cierto punto, pero nosotros como seres humanos o como personas humanas actuamos libremente, pero para actuar libremente siempre utilizamos la conciencia o la razón. La razón, el intelecto es lo que guía nuestros actos en un momento dado. Y bueno, hablar de ética, hablar de moral, es una discusión que es estrictamente limitada al campo de los seres humanos. Hablar de moral es hablar de la palabra latina mos, que también les había comentado en un momento dado.
La palabra moral viene del latín mos, que también, igual que ética, significa costumbre. También moral viene de la palabra mos, no griega, latina, que significa costumbre. Y hablar de estas costumbres significa hablar de normas que son adquiridas, como ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, a través de los hábitos. Nosotros tenemos una manera muy particular de actuar. Nosotros actuamos con base en los hábitos. Si nosotros repetimos constantemente una conducta con base en nuestra voluntad, lo que vamos a hacer al final es desarrollar hábitos. Entonces, desde el punto de vista de la moral, los comportamientos están íntimamente relacionados con el hombre. Claro, con conciencia, con razón. La moral no es otra cosa sino una consecuencia directa de un juicio subjetivo de la conciencia. Nosotros vamos a tomar una decisión a nivel intelectual y esa consecuencia o esa decisión tomada de manera consciente a nivel individual se va a impactar en los comportamientos que nosotros desempeñemos o ejecutemos momento a momento. Nuestra ética como personas va a hacer que valoremos si esos comportamientos son buenos o malos. Claro, a nivel individual, recuerden que la ética es individual. Nosotros vamos a decidir internamente si esas acciones pueden ser buenas o malas, pero la repercusión social que tienen estas conductas va a significar hablar de moral. La ética, por supuesto que está íntimamente relacionada con la moralidad de los actos humanos, porque todas las acciones que cometemos tienen una repercusión social, no nada más a nosotros nos va a favorecer o perjudicar, sino también a los que están a nuestro alrededor. Entonces, entender a la moral desde el punto de vista consuetudinario o desde el punto de vista de la costumbre es hablar de normas de conducta impuestas por la sociedad. Repito, hablar de moral es hablar de normas de conducta impuestas por la sociedad. Estas normas, además, se transmiten de generación en generación y evolucionan con el paso del tiempo. La ética no es impuesta, tampoco la moral, y esto va muy de la mano con lo que les comentaba. Por eso existen, las ciencias sociales. Las ciencias sociales, justo, van a tener como objeto principal o como común Profe, denominador. Sí, adelante, Dani. perdón, ¿me podría repetir lo que dijo? Hablar de normas es hablar de qué, perdón. Les comentaba que hablar de moral o hablar de Ah, normas hablar de... morales, claro, es hablar de normas de conducta impuestas por la sociedad. Es decir, moral igual a normas de conducta impuestas por la sociedad. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Ok, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Y entonces, les comentaba que esto de las conductas generalizadas o retomadas socialmente hablando, tiene mucho que ver con las ciencias sociales que estudiamos desde la educación a nivel primaria. ¿Por qué? Porque tenemos un común denominador en las ciencias sociales, el comportamiento humano. Incluso hablar de historia es entender cómo actuó el hombre en el pasado para no volver a cometer los errores en el presente. Por eso es que también estudiamos historia, porque es importante conocer los hechos que sucedieron en el pasado. Es importante no volver a cometer los mismos errores en la manera o en la medida en que nosotros como humanidad podamos suprimir esos errores que cometimos anteriormente, vamos a irnos perfeccionando como humanidad. Perfeccionando como humanidad significa evolución. Y evolución significa ser mejores seres humanos. Ser mejores seres humanos. Pero recuerden entonces que la conducta del ser humano, como les comentaba, es dinámica. No nos podemos estar quietos porque nuestra conducta es totalmente impredecible. No sabemos cuál es el estado de ánimo que tenemos, difícilmente vamos a predecir o a estar en posibilidades de predecir una conducta en el futuro. Podemos hacer estadísticas, claro, podemos trabajar en la estadística, pero la estadística solamente nos platica de la generalidad, no nos dice cosas concretas,
no es una ciencia del todo precisa, porque simplemente habla de la mayoría, por zona, por región, por persona, por objeto. Entonces, por eso es que no es una ciencia exacta o fáctica. Cuando hablamos de ciencias sociales, no podemos hablar de ciencias fácticas, porque no hablamos de hechos propiamente como en materia de como en biología, como en química, que podemos utilizar a lo mejor un método científico de experimentación. Habrá ciertas ramas del conocimiento, ciertas ciencias que nos faciliten métodos de estudio específicamente diseñados para estudiar estos objetos de estudio como puede ser el comportamiento del hombre en sociedad. Por eso, la ética no es impuesta por la sociedad, porque no todos pensamos igual. Ahora, los que piensan de manera similar pueden reunirse y establecer una norma social. Y eso es lo que llamamos moral, que es lo mismo que le estoy diciendo, pero de otra manera. Si yo pienso igual que la vecina, y que el otro vecino, y que el otro vecino, entonces, como concordamos con esa idea, como concordamos con esa norma de conducta, podemos unificarla y podemos hablar de una norma ya moral, porque varias personas estamos de acuerdo, varias éticas a nivel individual, dicho de esta manera, coinciden, y cuando coinciden los puntos de vista desde este punto ético, podemos hablar de una reflexión o de una norma moral. La ética entonces no es impuesta por la sociedad, la ética, no la moral. La ética es intrínseca, es subjetiva, nace de la reflexión, de la elección que nosotros mismos como individuos cometemos o hacemos momento a momento. En ocasiones, la moral y la costumbre y la misma ética no pueden llegar a coincidir. Por supuesto que no. Yo puedo llegar a pensar, o puedo pensar de una manera concreta o determinada, y la sociedad puede no estar de acuerdo con lo que yo planteo, con lo que yo siento, con lo que mi conciencia me dicta. Entonces, la moral y la ética no necesariamente tienen que ser concordantes. La conciencia y la costumbre individual, en pocas palabras, pueden no concordar o no ser coincidente con la costumbre colectiva. La moral, igual que en comportamiento humano, como lo hemos platicado, cambia momento a momento. Y también la moral va a referir a actuar de manera reflexiva, de manera intencional en la persona. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Bueno, No, ahora maestro. gracias, Juan. Hablar de axiología significa hablar de otra rama de la filosofía, como también ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, y es estudiar los valores. El estudio de los valores. Axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Entonces, podemos referir a la axiología como ese tratado de los valores, y los valores van a recalcar el propósito del sentido de los actos humanos. Yo actúo de esta manera porque soy bueno. Yo no me voy a pasar el alto porque soy bueno. Y eso es lo que yo pienso a nivel individual. Estoy actuando con bondad, estoy actuando con prudencia. Eso es un valor. Los valores son reforzadores para los actos que nosotros cometemos a nivel individual. Nosotros calificamos de buenos o malos estos valores o estos comportamientos, y si nosotros consentimos y asumimos que nuestro comportamiento es bueno y que respetamos en consecuencia algún valor como seres humanos, es que estamos validando nuestras propias actuaciones, nuestro actuar lo validamos a través de estos famosos valores. Si el hombre entonces alcanza la plenitud o cumple con cabalidad todos estos valores, se dice que el hombre entonces va a cumplir la finalidad del ser humano, que es actuar con bondad, que es dirigirse hacia la perfección, como lo decían los griegos. Actuar con valores significa actuar con estructura, actuar con disciplina, actuar con disciplina significa justificar y validar nuestra verdadera condición humana. Actuar como seres humanos nos va a permitir entonces alcanzar nuestra verdadera finalidad. Y estos valores se van a derivar justamente de la reacción que un individuo o que un sujeto
pueda tener frente a un objetivo determinado. Si nosotros, como seres humanos, nos planteamos un objetivo, por ejemplo, llegar temprano al trabajo, siempre, porque es bueno, porque es lo adecuado, porque es lo que debo de hacer. Yo sería malo si llegara entonces tarde al trabajo. Entonces yo ya estoy estableciendo en mi mente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista individual, que está mal llegar al trabajo. Y si llego al trabajo, llegar al trabajo con retardo, perdón. Y si yo llego puntualmente al trabajo, entonces voy a ser bueno. Y entonces yo voy a validar esa bondad desde el punto de vista ético con una virtud que se llama puntualidad. ¿Ok? Esa puntualidad, si yo soy puntual, sé que para mí, a nivel intrínseco, es algo bueno. Estoy validando mi propio comportamiento a nivel individual. Entonces, estas situaciones físicas, humanas, determinadas, estos fines mismos que recalcamos a través de los valores, vamos a decidir desde el punto de vista individual, o van a decidir desde el punto de vista individual, si estamos actuando bien o mal, desde el punto de vista de la ética, si somos seres humanos íntegros. Cuando nosotros, como seres humanos auténticos que somos, cumplimos muchos valores, cuando somos hombres y mujeres de bien, acatamos diversos valores, entonces es posible jerarquizar algunos de ellos tanto. ¿Qué es más importante? ¿Ser profesional o ser puntual? ¿Qué es más importante? ¿Ser honesto o ser puntual? ¿Qué es más importante? ¿Tener respeto a la vida? ¿Ser justo o ser puntual? Y entonces cada uno de ellos los vamos a jerarquizar a nivel individual. Y es cuando se empieza a formar y a desarrollar nuestra famosa personalidad. Es posible jerarquizarlos entonces desde el punto de vista interno. Y bueno, todo esto obviamente dice mucho de la manera en que actúa una persona en particular. Ahora, hablar de ontología también es hablar de una ciencia, como lo he comentado, o del famoso tratado de deberes. Entonces, hablar de ontología es hablar de una ciencia también, que desde el punto de vista filosófico puede llegar a emanar, y de un aspecto muy fundamental y central desde el punto de vista ético y moral, pero hablar de esta ciencia de la deontología significa hablar de este catálogo de deberes que desde el punto de vista profesional necesitamos desempeñar como profesionistas. En ocasiones, estos deberes se pueden entender como un conjunto de normas. Podemos materializar estos deberes a través de normas y a través de códigos de conducta, como lo he mencionado, a través de códigos de conducta auténticos que van a ser concordantes con una profesión determinada. Estos deberes y estos códigos de conducta, entonces, van a pertenecer a un conjunto en especial, al conjunto de los ingenieros, al conjunto de los médicos, al conjunto de los abogados, al conjunto de los biólogos, al conjunto de los antropólogos. Eso es justamente hablar de estos códigos de conducta, de estas normas que se imponen desde el punto de vista profesional. Entonces, estos deberes no se van a referir propiamente, como el caso de la ética, a lo bueno o lo malo. Entonces, aquí, específicamente en el campo de los abogados, nos vamos a referir al derecho. Y ahí es donde hablamos ya de manera concreta de algunas ciencias o algunos campos de aplicación o algunos campos de oportunidad. Ya los códigos deontológicos, entonces, y esto es importante, los códigos deontológicos no van a hablar específicamente de ética o de moral, de lo bueno o de lo malo. Se van a dirigir específicamente a los deberes propios de una profesión en especial, como es el caso que comentaba la propia Leonor Jacome, como es el caso del desempeño de la carrera judicial. La ética jurídica, que es lo que nos atañe en este curso. Hablar de ética jurídica.
Y entonces hablar de ética jurídica significa partir desde el punto de vista interno otra vez, desde la actuación interna, desde el punto de vista subjetivo que nosotros como abogados, como funcionarios o como profesionales del derecho podemos ser. Es hablar de una actuación interna del profesionista, es hablar de las decisiones que se van a dirigir o encauzar hacia lo bueno desde el punto de vista jurídico como profesionales del derecho. Es actuar con dignidad, es actuar con libertad y además con igualdad. La ética individual para los abogados significa que nosotros desde el punto de vista individual tenemos la posibilidad de tomar nuestras decisiones. Tenemos posesiones, ¿sí? Que esto es un tema que vamos a platicar más adelante en torno a esto del patrimonio, ¿no? De los jueces, de los funcionarios, si se lleva o no se lleva esto de la remuneración económica en el actual judicial, sí, tenemos posesiones y no debemos dejarnos guiar justamente por estas situaciones que por supuesto que tenemos derechos, se los he comentado, no significa que actuar como abogado o actuar en el campo profesional del abogado no se tenga derecho a obtener una remuneración por lo que hace. Por supuesto que no. Pero estamos hablando desde el punto de vista humano cuáles son esas normativas que pudieran dirigir nuestra conducta en un momento dado. Entonces, las actuaciones o los actos humanos pretenden que desde el punto de vista individual ejerzamos nuestra voluntad basándonos en valores, se los comentaba. Entonces, si vamos a actuar con libertad, tenemos que actuar con responsabilidad. Todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Y nosotros, como profesionales del derecho, cuando ustedes egresen de la licenciatura y tengan su cédula profesional, su título, van a tener la facultad de ejercer a nivel profesional y van a tener una licencia con efectos de patente para efectuar sus actividades o su ejercicio profesional desde el punto de vista individual. Y eso implica una gran responsabilidad, porque yo voy a tener entonces ya la facultad, conforme a las normas del Estado mexicano, conforme a la Dirección General de Profesiones, me voy a encontrar en posición de defender a una persona, de defender el patrimonio, la libertad, de hacerme cargo de la pensión de un menor, de defender a una empresa enorme, de la imposición arbitraria de contribuciones, de impuestos, y si yo no lo sé hacer, y si yo no lo hago de manera ética, pues voy a afectar ya a terceros. Socialmente voy a estar ocasionando una catástrofe. Por eso tenemos que ser responsables. Si yo no conozco el arte, ciencia o profesión a la que me voy a dedicar, pues tengo que actuar con diligencia, con cuidado, con prudencia. Y si no lo conozco, ni siquiera lo ético sería ni siquiera tomar estos asuntos. Si yo no tengo los conocimientos adecuados, voy a afectar más de lo que puedo beneficiar. Y entonces todos estos puntos del utilitarismo de Bentham perderían absolutamente su total función, que es ser útil socialmente. Lejos de ser útil socialmente, voy a ser perjudicial socialmente. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Como abogados tenemos gran responsabilidad. Y no nada más como abogados postulantes, que son los litigantes, como abogados de notaría, como servidores públicos y como jueces, que es hacia donde se dirige la autora, como jueces y como servidores públicos, que es justamente lo importante. Hay que acatar entonces la responsabilidad de nuestros actos, no hay que culpar a nadie por los errores que nosotros podamos cometer, porque eso significa no ser responsables. Yo tengo que hacerme cargo de mis propios errores, tengo que trabajar en ellos y tengo que perfeccionarme. Si yo culpo a los demás de mis errores, entonces nunca voy a alcanzar esa perfección. Lejos de ser un ser humano perfectible, voy a estar cometiendo un retroceso. No me doy cuenta, me aferro a mis errores y eso significa que estoy diciendo no a la evolución intelectual, no a la evolución académica, no a la evolución intrínseca como ser humano, ética o moral, que desde el punto de vista individual o colectivo pudiera llegar a tener. Eso sería un retroceso como seres humanos. No ser responsables de de los actos que provocamos, naturalmente, de estas famosas consecuencias. Entonces, todos nuestros actos tendrán que estar encausados o encaminados eh,
no a la destrucción, no a actos negativos, sino a actos positivos. Si nosotros encauzamos nuestros actos hacia la destrucción, hacia el indebido actuar social, hacia la afectación colectiva o individual de otra persona, moralmente estamos actuando mal porque estamos afectando socialmente a varias personas. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Ok. No, profesor. Gracias. Son las 10:14. Nos vemos a las 10:24, por favor. Gracias, maestro. Gracias a ustedes.